¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto hoy poder conversar con Sergio del Molino, el premio Alfaguara de este año, con una novela que se llama Los Alemanes, en la que, bueno, ya contaré al rato cosas que aprendí que no sabía. Ah, es una novela que parte de un hecho, pero que después construye una historia eh, de un hecho que es real, es decir, un grupo de alemanes que llegaron de África, que se instalaron por ahí, por Zaragoza, entre otras partes. Y de ahí construyes una historia que tiene, déjame ver si adivino, tiene que ver sobre todo con la relación familiar, ¿o no? Pues fundamentalmente sí, sí. Si tuviera que ponerle un adjetivo a la novela, diría que es una novela familiar. Sí, es una novela sobre relaciones familiares, sobre lo que no nos decimos y sobre el peso de lo que hacen nuestros padres y nuestros abuelos y cómo nacer en una familia o en otra, pues nos condiciona mucho y pesa mucho en nuestra identidad y en nuestra forma de estar y de ser en el mundo. Y de cómo, porque la novela empieza al principio, la novela tiene que ver con una muerte y con un funeral, y etcétera, y cómo la muerte desata muchas cosas, ¿o no? La Digo, la muerte, novela lo desata, es sí, por decir, supuesto. es la muerte del hermano mayor el que hace que nuestros dos personajes permanentes en la novela empiecen a contarnos cosas y a preguntarse cosas, ¿no? Claro, son dos hermanos, son los últimos descendientes de la familia Schuster, que es una familia de origen alemán, pero que llevan 4 generaciones instalados en Zaragoza, y no tienen hijos, y son dos hermanos que no tienen relación, no tienen apenas relación entre sí, se han conocido muy poco, se han tratado muy poco, y es la muerte del hermano mayor lo que les une y lo que les fuerza Gran a hermano hablar. mayor. Ese gran Bueno, hermano también mayor. contado por ellos dos, entonces, ¿no? Contado Bueno, por ellos pero dos, lo cual lo hace un gran hermano mayor, un personaje increíble por muchas cosas, ¿no? sí, bueno, es una antigua estrella del rock o del punk o de una cosa muy rara que hace él, pero que ha triunfado mucho, que ha tenido mucho éxito con la música chapucera que le dicen en muchas ocasiones, y ha sido una figura pues muy carismática, ¿no? Y que ha condicionado la vida de todo aquel que se ha rozado con él, ¿no? Es un personaje que no aparece vivo en la novela, pero muerto, su vida está invocada constantemente por los demás y se ve que ha sido muy importante y es como el pegamento que une a todos los demás. Eso, me gusta lo del pagamento, digamos, porque lo que pasa entre ellos dos, entre los dos hermanos, entre Fede y Eva, etcétera, tiene que ver pues con los amigos de él, con lo que se acuerdan de él, con lo que pasó con él, ¿no? Se vuelve el pegamento, ¿no? Que aparte del carácter del personaje, que me pareció increíble, sí se vuelve lo que los relaciona, ¿no? Sí, porque Gaby ha destruido la familia. Quiero decir, Gaby Exacto. ha nacido en una familia muy tradicional, muy consciente de... Gaby que no Gabriel, ¿eh? Gaby que no Gabriel, porque cuando dicen Gabriel nadie sabe de quién habla. Nadie sabe de Es quién Gaby. habla, Gaby, sí. Gaby ese, que es su nombre artístico, es el nombre con el que todo el mundo le conoce y con el que ha publicado sus discos y ha triunfado. Él ha destruido todo su legado. De hecho, toda su música, su propuesta musical, supone una destrucción de la música alemana culta, romántica, de Schubert, de Schumann, de Brahms, de toda esa tradición en la que él ha crecido y que él ha destruido por completo desde una perspectiva completamente punk, y con eso se ha llevado por delante toda la mitología familiar, ¿no? Con lo cual es muy importante porque obliga al resto de personajes a posicionarse, ¿no? Gaby ha sido valiente, ha sido el único que se ha enfrentado al logro del padre y que se ha enfrentado a todo el silencio y todo el autoritarismo en el que ha crecido, en esa familia alemana, ¿no? Y los demás que no han sido tan valientes y que no pretendían ser tan valientes nunca, pero tienen que posicionarse, tienen que dar la medida de su propia cobardía y de su propio silencio en función de lo que ha hecho Gaby, que no ha sido un gesto tampoco valiente, es que sencillamente Gaby ha vivido como le ha dado la gana, es un ser, probablemente el único ser genuinamente libre de toda la novela. Ahora, entendiendo que hubo otros lugares donde llegaron estas comunidades alemanas, eh, y entendiendo que tú ya habías trabajado de esta España, de estas ciudades españolas y tal, ¿por qué elegiste particularmente Zaragoza para esto? Bueno, porque es mi ciudad, es Más el allá del entorno. equipo de fútbol, ¿eh? No, es mi ciudad, es lo que más conozco. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que toda esta historia sucediera en mi ciudad, que es una ciudad pues, del interior de España, una ciudad tranquila, una ciudad media donde ocurren pocas cosas
y donde uno no se imagina que hubiera habido una sede del partido nazi que estaba domiciliada 2 calles más abajo de donde yo vivo, ¿no? A mí eso me llamaba mucho la atención, que las grandes corrientes de la historia hubieran pasado por mi barrio. Entonces eso a mí siempre me ha inspirado, y por eso siempre he querido hacer una novela de lo que yo conozco, de las calles que yo puedo, de las que yo tengo una idea y puedo transmitir verdad, puedo transmitir algo. Como algo lo diré, interesante. por cierto, habla de la Roma, de la Condesa y de Cuapa. Escúchenme, también habla de Cuapa aquí en la novela. Decía yo que aprendí cosas, bueno, aprendí cosas como el origen del equipo de fútbol, como con lo que pasa después, sin duda. Pero también aprendí que te pusiste un reto en esta novela que yo no recuerdo y no quisiera ni siquiera hacer demasiado esfuerzo ahora. Es toda en primera persona con muchas personas. Sí, con cuatro voces. Bueno, sí, Son cuatro. exacto, 4. Digo, porque al principio pensamos solo con Fede y con Eva, pero luego llega Berta, ¿no? Etcétera. ¿Cuál fue el ejercicio? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, al principio quería que fueran 2 voces, opuestas, las de Fede y las de Eva, los 2 hermanos, que cuentan la misma historia, pero cada uno desde su punto de vista, y entonces son 2 historias radicalmente distintas. Porque yo estoy convencido de que la verdad no existe en la literatura, existe el punto de vista, existe quien lo cuenta. Y entonces, en función de quien te cuente una historia, la historia cambia radicalmente. No es que sea un punto de vista distinto, no, es que es otra historia, no tiene nada que ver. Entonces yo quería forzar eso, pero vi que la historia necesitaba mucho más, que Gaby había crecido mucho, que ese universo requería otra aproximación, una aproximación mucho más polifónica, ¿no? Y bueno, pues no sé si es un reto que me impuse, pero fue una decisión bastante natural desde el principio, con la que me sentí muy cómodo. ¿Sí? ¿No? Sí, fue una decisión natural. Sí, sí. Vamos a hacer estos episodios, etcétera. Sí, sí, en general, en cuanto vi que la historia tenía que trascender las 2 versiones, sí fue muy natural y la historia fue fluyendo con mucha rapidez. Decíamos que es una historia, por supuesto, familiar, y es una historia en donde los personajes principales son estos 2 hermanos y este tercero que muere en los primeros, ¿no? Desde el principio está claro que por eso se encuentran. Pero también es una novela de la relación con los padres, ¿no? Es una novela de huérfanos. Es una novela de huérfanos. De huérfanos, pero ahí está, sí, porque, claro. porque después buena parte de lo que pasa en la novela tiene que ver con ¿no? Tiene que ver con los padres. Te diré más, sin dar muchas pistas de lectura. Es que no quiero, es que... No, pero sobre todo pistas de lectura, porque parece que Sí. luego... a mí me parece muy impertinente el escritor que quiere explicarle a los lectores cómo hay que leer su novela. No, la novela cada uno la lee como quiera. Pero es una novela de hijos que no quieren a sus padres. Que no quieren a sus padres. Y esto hay una tradición literaria enorme, milenaria por todas partes, de hijos y padres enfrentados, en los que al final siempre hay una redención. O el padre se hace querer o el hijo perdona al padre. Aquí no sucede ninguna de las 2 cosas. Aquí hay unos hijos que no quieren al padre, no tienen ningún tipo de remordimiento por no quererlo, pero buscan otros padres. Se sienten huérfanos y buscan otras figuras que hagan la vez de padres, ¿no? Sí, es una novela de padres e hijos, pero más bien de la búsqueda del padre. Pero por lo que sabemos, sobre todo el padre, tampoco los quería mucho a ellos, ¿no? No, el padre no quería mucho prácticamente a nadie. Creo que hay una frase por ahí que dice, ¿no? O sea, el padre... Quería quizás una idea de la grandeza de la Alemania y del racismo. Eso sí que lo quería, pero a sus hijos no les quiso mucho, ni a su mujer. Eso nada más nunca existió. A ver, me decías ahora que, claro, ¿vives hoy todavía en Zaragoza? Sí, sí, sí. Vives en Zaragoza, tal, y dices, fue sorprendente cuando descubrí que había esto ahí. O sea, muy poca gente en Zaragoza lo supo. Esta historia era totalmente desconocida, rotundamente estaba olvidadísima. Es una anécdota dentro de las grandes guerras del siglo y de las violencias, y es una historia que fue muy popular en su tiempo. O sea, cuando llegan esos alemanes en 1916 y esos alemanes se instalan y son muy relevantes, pero poco a poco se va diluyendo, ¿no? Y prácticamente nadie la conocía, ¿no? Nadie conocía. No, era una historia totalmente olvidada. Y sabiendo que estabas haciendo una novela y que estos personajes no existían, supongo que te fuiste a conseguir cosas, investigar cosas y ¿no? Hombre, sí, tengo una crónica escrita hace años, cuando lo primero que hice fue escribir una crónica, evidentemente, y trabajarlo y conocer a las familias. Y el libro está dedicado a Pablo Bieger, que es un nieto de estos alemanes del Camerún, que era nieto de Paul Bieger, fíjate, se transmitían hasta el nombre,
Y era, era un señor que era fotógrafo, era un comerciante y tenía multitud de fotos y multitud de material de toda la peripecia de esos alemanes, que eran como los alemanes de la Reina de África. Solo la Reina de África está ambientada en Tanzania y esto está en Camerún, al otro lado del continente. Pero son lo mismo, es la misma historia, ¿no? Entonces tenían esas fotos con los uniformes blancos, remontando ríos, con machete en la selva. Tienes, no sé quién es quien la cuenta, si Fede o Eva, la historia de los nombres. Claro. ¿No? La obsesión del padre porque tiene que tener un nombre alemán. ¿no? Claro, es que ellos se aferran a que son alemanes, aunque han dejado de serlo hace mucho, evidentemente. Claro, sí, ¿no? Pero se aferran a eso y se aferran al orgullo del apellido y a mantenerlo, y el padre pues está un poquitito obsesionado con la cosa alemana. Con la cosa alemana y con la cosa de los nombres. Y bueno, el apodo que le pone su hermano a Eva no es el más agradable del mundo, ¿no? Aunque, sí, como tú bien dices, ya nadie sabía quién era esa Eva, cómo se refiere, claro, pero era una manera de joderla un poco. Claro, ¿no? Es que Gaby se burla mucho, como destruye todo, se burla mucho de la colonia alemana en la que ha crecido, diciendo todo el rato, subrayándoles que son nazis, ¿no? Y eso provoca que le expulsen del colegio, hace guiños, o sea, se burla todo el rato, como buen punky de todo lo nazi, de todas estas cosas que son tabúes dentro de esa colonia. Y a su hermana Eva, pues la llama Eva Braun. Eva Braun, que es un chiste que solo sabe él, porque en clase, en el colegio, nadie sabe quién es Eva Braun, no es... ¿Por qué el hermano le llamara Eva Braun? Pero sí que saben que hay una marca de electrodomésticos que se llama Braun. Sí, la palabra además es española, porque aquí espero que los mexicanos entiendan qué es eso exactamente lo que hacen. La Milipimer, es la picadora de carne. Picadora, eso sí, porque cuando lo leí dije, en México van a buscar en Google qué quiere decir exactamente, exactamente eso. Han pasado por esta silla conmigo desde hace 15 años muchos Alfaguara. Es sobre todo una joda por todo lo que te hacen hacer en estos días, pero supongo que también te dice ahora qué hago, ¿no? Bueno, no, al revés, yo creo que te da, o quiero creer, que te da la libertad de decir, bueno, ahora puedo hacer lo que me dé la gana durante un tiempo. Eso está, me encanta. O al menos esa libertad quiero tomármela. Sí, me gustaría. Primero voy a ir un poco de gira a todas partes, que me hacen hacer todas estas entrevistas, pero luego me voy a tomar. Luego el libro que yo quiera escribir después me lo van a comprar. Bien, muy bien. Sergio del Molino, Los Alemanes, les tengo que decir algo, lo leí en electrónico, pero me faltaba un poco y lo puse en audio. Y me pareció enorme idea que la voz de Eva es de mujer, que la voz de Berta cuando llega es de mujer, que la voz de Fede es hombre. Es un gran audiolibro porque leí los últimos cuatro me los eché ayer escuchando porque venía en la carretera. Sergio, gracias. Muchas gracias, un placer. Muy bien. Los alemanes, corran.